La humanidad, Dios y la era de la inteligencia artificial. Escrito por el doctor Juan Camilo Juan Medina. En estos días, cuando tomé el micrófono en una tertulia musical en un restaurante tradicional de mi hermosa Zipaquirá, al agradecer por la vida y la vocación musical de los asistentes, me confesé como ateo y di un gracias a Dios, solo desde lo ritual y cultural, pero jamás como una convicción a una creencia. Desde que el ser humano abrió los ojos como especie consciente, cuando empezó a reconocerse a sí mismo en el reflejo del agua, cuando descubrió que podía recordar, anticipar y temer, nació también la necesidad de explicar el mundo. Durante miles de años y de generaciones, mucho antes de la escritura, antes incluso del fuego controlado, nuestra especie ya veía relámpagos, escuchaba el rugido del viento, sentía la muerte de un hijo o la pérdida de un animal, sin tener un solo concepto científico para sostener ese cúmulo de experiencias. Allí, en esa mezcla de asombro y vulnerabilidad absoluta, comenzó a tomar forma la primera intuición de lo divino. La idea de Dios, o de los dioses, o de los espíritus según cada cultura, no surgió como una revelación externa, sino como un mecanismo interno. El cerebro humano enfrentando a lo desconocido. Rellena vacíos, inventa causas, crea narrativas, proyecta intenciones donde solo hay fenómenos naturales. Ese impulso es parte de nuestra evolución. La religión, en ese sentido, fue uno de los primeros intentos de ordenar el caos, de darle sentido al sufrimiento y de imaginar un mañana cuando no había herramientas para explicarlo. Sin embargo, si miramos la historia con cierta distancia, observamos que la humanidad ha invertido decenas de miles de años en alimentar esas narrativas, en rendir culto, en construir templos, en sacrificar animales y seres humanos, en escribir libros sagrados, en hacer guerras, en dividir pueblos y en orientar la vida entera hacia la promesa de una existencia posterior y hacia la inmortalidad después de la muerte. Y de paso, un culto en vida a la longevidad como designio y voluntad de Dios. Así la vejez sea muchas veces poco llevaderas. Ningún proyecto humano ha consumido tanto tiempo, tanta energía emocional y tantos recursos como la idea de Dios. Y aún así, cuando uno revisa a los primeros filósofos, estos que se atrevieron a pensar antes de que pensar fuera permitido, se da cuenta de que muchos de ellos ya sospechaban que la explicación divina era, en el mejor de los casos, insuficiente. Tales de Mileto buscaba causas naturales, Demócrito, átomos, Epicuro negaba el temor a los dioses, e incluso Sócrates, tan espiritualizado por la tradición, dedicó más preguntas a la ética que a lo sobrenatural. Es decir, la duda ya estaba ahí, pero la humanidad aún no tenía herramientas para sostenerla. Lo que cambia ahora
es que por primera vez en la historia tenemos acceso directo a los mecanismos de la mente. Sabemos qué regiones del cerebro generan la sensación de presencia espiritual, qué circuitos producen visiones místicas, cómo la memoria y la emoción pueden fabricar certezas que se sienten reveladas. Y más sorprendente aún, hemos empezado a construir máquinas que replican capacidades que durante siglos se consideraron exclusivas del alma humana: el lenguaje, el racionamiento, la creatividad y la anticipación. La inteligencia artificial no cree, pero funciona. No necesita un mito para operar. Y el simple hecho de que una entidad no biológica sea capaz de procesar, interpretar, crear conocimiento, obliga a replantear una pregunta fundamental. ¿Qué queda del argumento religioso cuando la mente humana ya no es un misterio? Para muchos, esta será recordada como el inicio del mayor desmitificador de la historia. No porque la inteligencia artificial ataque a Dios, sino porque transparenta el cerebro. Y cuando el cerebro se hace visible, cuando podemos modelarlo, simularlo, reproducir partes de sus procesos en máquinas, la frontera entre lo espiritual y lo biológico empieza a fracturarse. Tal vez dentro de 100 años, cuando las inteligencias artificiales sean aún más potentes, cuando conozcamos con precisión quirúrgica los circuitos que producen la experiencia humana, la humanidad mire hacia atrás y se pregunte si no dedicó demasiado tiempo, demasiadas guerras, demasiados miedos y demasiadas esperanzas en una idea que nació simplemente de su vulnerabilidad ancestral. No se trata de negar la belleza de la búsqueda espiritual, sino de reconocer que por primera vez tenemos la capacidad de observarla desde afuera, y esa mirada fría y lúcida puede ser el inicio de una nueva era, una en la que la comprensión de la mente reemplace la necesidad del mito, y en la que la ciencia, la filosofía, la tecnología nos permitan construir un sentido más honesto, más humano y menos dependiente de lo sobrenatural.